Qué alegría verles en esta tarde nuevamente. Después de un tiempo de ausencia, nuevamente aquí con ustedes. Gracias por su paciencia de esperarme. Estuve 2 meses ausente, pero trabajando intensamente porque vienen cosas grandes para nosotros. Trabajando para conseguir los fondos de un edificio que será para desarrollar los retiros. Nuestra meta es hacer más de 4 retiros al año y sobre todo bajarle el costo, que es uno de los retos que tenemos, los costos, muy altos los costos. Pero ya viene. Fue una gran bendición ese viaje. Estuve en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá y en Colombia. Bien, hoy vamos a iniciar una serie de 3 enseñanzas. Espero que no se pierdan las 3. Están conectadas unas de la otra y tiene que ver justamente con la fe. El tema central de esta serie de 3 prédicas es cuando Dios prueba nuestra fe. Cuando Dios prueba nuestra fe. ¿Cuántos se han sentido en un momento de su vida necesitados de fe? Amén. Necesitados de fe para poder creer en lo que Dios nos promete, ¿verdad? Entonces, el primer sermón de esta serie se llama La Escuela de la Fe. La escuela. Cuando hablamos de escuela, estamos hablando de estar en un... A ver, yo veo la palabra escuela y me acuerdo de un salón de clase. Me acuerdo desde mi escuela en la escuela de preparatoria y en la universidad, la escuela. Y cuando uno está en una escuela, se está preparando para alcanzar un objetivo, ¿verdad? Y este camino de nuestra vida tiene mucho que ver con la fe, porque la palabra dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Y una de las preguntas que normalmente nos hacemos nosotros es: ¿por qué Dios tarda en cumplir sus promesas? Y pues nosotros somos y estamos en una era de la velocidad. Todo tiene que ser ya, ¿verdad? Todo tiene que ser inmediato. Y dice Santiago capítulo 1 versículo 3, no creo que lo tengo allí, Alejandro, si me lo puede buscar. No. Santiago capítulo 1 versículo 3. Este va a ser como el versículo central de la enseñanza de hoy. Es unas cortas palabras, pero tiene una gran profundidad. La escuela de la fe. Y dice ahí el versículo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. ¿Cuánto necesitamos paciencia? Necesitamos mucha paciencia para esperar. Es que los tiempos de Dios son tremendos. Dice que para Él 1000 años son como un día. Imagínese usted. Él dice ahí: espera un día. Está pensando en 1000 años. 1000 años son como un día. Para nosotros 1000 años son, o sea, muchas vidas que vivir, ¿verdad? ¿Y cuántas veces alguno de nosotros hemos pedido algo a Dios con todo el corazón? Tal vez derramando lágrimas, tirados al piso, clamando, suplicando. Tal vez hemos estado orando por una restauración de la familia, hemos estado orando por una sanidad, hemos estado orando por un trabajo, por un ministerio, el cumplimiento de alguna promesa que nosotros esperamos. Alguien nos prometió algo o hemos leído una promesa de Dios y la hemos guardado en nuestro corazón y la hemos atesorado y por tanto la esperamos. Sin embargo, pasan los meses, pasan los años sin ver una respuesta. Entonces surge una pregunta que ha acompañado al pueblo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es: ¿por qué Dios tarda en cumplir sus promesas? ¿Por qué tarda en cumplir sus promesas?
Asocie siempre entonces el tema de hoy, escuela de la fe. Digan conmigo, escuela de la fe. Escuela de la fe. Entonces estamos en la escuela de la fe. A ver si me pasa un vasito de agua. La respuesta no es que Dios sea lento ni que se haya olvidado de nosotros. Mientras Él prepara la promesa, gracias, también prepara a la persona que lo recibirá. Diga a la persona que está a tu lado, el Señor te está preparando para recibir sus promesas. Nosotros nos enfocamos en el milagro. Nosotros nos enfocamos en que ocurra un milagro. Pero ¿sabe Dios en qué se enfoca? Dios se enfoca en nuestro corazón. El enfoque de Él es cómo está nuestro corazón listo para cumplir, para recibir esas promesas. Nosotros queremos resultados inmediatos, pero Él desea formar hombres. Él desea formar mujeres que estén preparados para guardar y para recibir bien esas bendiciones. Porque muchas veces ha ocurrido o ocurre que se reciben bendiciones y no estamos listos para ello. Por ejemplo, la gente que se gana una lotería, tuvo la suerte de una lotería, y las estadísticas dicen que gran parte de los que reciben millones en lotería, en pocos años quedan otra vez en la misma condición. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para manejar tanto dinero. Muchos desembocan todo ese demonio que está dentro en satisfacer todas esas ambiciones que estaban reprimidas por falta de dinero. Entonces Dios no quiere que nosotros al recibir bendiciones nos perdamos. Dios quiere que nosotros al recibir bendiciones prosperemos. Por eso dice tercera de Juan 1:2, amados, yo deseo que ustedes prosperen en todo y tengan salud, así como prospera su alma. Es decir, las bendiciones están relacionadas directamente proporcional al estado del alma. Vivimos en una generación acostumbrada entonces a la rapidez y nosotros acostumbrados entonces a responder según nuestro calendario. Sin embargo, Él obra conforme al tiempo de Dios, que es perfecto. Como dice Romanos 12:2, que Él obra de acuerdo a su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Él obra conforme a su tiempo, que es perfecto. Nunca llega tarde, siempre actúa con su propósito y que Él está cumpliendo y ha estado preparando. La Biblia confirma este principio. Imagínense, Abraham esperó 25 años desde que Dios le prometió a él que iba a tener un hijo. Abraham, un hombre que salió con una promesa desde Ur, allá más o menos donde queda el Golfo Pérsico, y de allí a la tierra prometida, y el Señor le prometió a él, saliendo de allá cerca de los 70 años, que él iba a tener un hijo, porque su esposa era estéril. Él ya era un hombre mayor, su esposa también, pero no tenían hijos. Y sin embargo Dios le prometió un hijo y le tocó esperar 25 años para que esa promesa se le cumpliera. ¿Sí? Y también tenemos otro. José pasó por la esclavitud y la cárcel antes de gobernar. Imagínense lo que significó para José. Pasó en la cárcel varios años y Dios lo sacó de la cárcel y lo puso al frente como el segundo de allá de Egipto, que era una potencia militar, tecnológica y de conocimiento de su época, y Dios lo sacó de allí y lo puso al frente. El caso de David, ungido mucho antes de ocupar el trono. No tengo la edad exacta, creo que es alrededor de los 17 años más o menos que él fue ungido, y sin embargo le tocó esperar casi hasta los 30 años para ocupar el trono como rey. Y tenemos el caso de Moisés,
que pasó 40 años en el desierto guiando a todo su pueblo antes de pasar a la tierra prometida. Un trayecto que hubiera tomado tal vez un mes a pie, se tomó 40 años allí. Y el caso más trascendental para nosotros de Jesucristo, que recorrió el camino de la obediencia y la cruz antes de ser exaltado. Filipenses 2 nos dice que Él se despojó de todo su poder y dice que descendió y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesús, un ejemplo de esperar y esperar. Dios nunca separa entonces la promesa del proceso, porque el proceso también forma parte del cumplimiento. Digan conmigo: proceso. Para obtener un producto se necesita un proceso. Nosotros en nuestra gestación, cuando nuestra madre tuvo en su vientre, ¿sí?, fuimos fecundados, pero hubo un proceso de 9 meses para salir un producto que somos nosotros. Hubo un proceso para hacer un celular, existe un proceso para las partes, y luego todo tiene un proceso. Y asimismo Dios quiere formar en nosotros, a través de la paciencia, un proceso para llevarnos y cumplir entonces sus promesas, para formar nuestro carácter. Por eso entonces vuelvo, insisto, la serie de estas 3 semanas se titula Cuando Dios prueba nuestra fe. Entonces la prueba no es un castigo en sí, sino la escuela donde Dios forma discípulos maduros. Dios forma discípulos ¿qué? Maduros. Que no el maduro de Venezuela, ¿no? Sino discípulos maduros. Las grandes victorias espirituales no nacen en un solo día, son el fruto de una vida de obediencia constante. Hay un factor aquí importante que quiero resaltar, la parte es obediencia. Digan conmigo: obediencia. Esta palabra es clave dentro del proceso de Dios para nuestras vidas, es obediencia. Entonces, hoy vamos a responder esa pregunta: ¿qué hace Dios mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas? Entonces, comprender esa respuesta cambiará nuestra forma y nuestra actitud para enfrentar las pruebas. Entender este detalle, cómo es que Dios trabaja, y comprender esto va a ser muy importante. Así que esperamos que en el transcurso de esta enseñanza de hoy podamos interiorizar esa parte y podamos entender, y sobre todo salgamos fortalecidos de que Dios sí tiene una respuesta para nosotros. Dios, diga a la persona que está a tu lado: Dios tiene una respuesta para ti hoy. Dios tiene una respuesta para ti. Volvamos a revisar entonces el versículo de Santiago 1:3. Dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Yo quiero que ustedes lean cada palabra de ese versículo. Si me lo pone otra vez Alejandro allí. No hay como visualizar, no solamente escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír viene por ver la palabra. Entonces, cuando visualizamos, sabiendo, dice, observen muy bien cada palabra allí. Tengo el pointer aquí, no lo tengo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, aquí dice la prueba, es una palabra clave de la fe que es creer sin verlo, produce paciencia. Es producir, esta palabra es clave. Es un proceso que después de un tiempo, a través de la prueba, produce paciencia. Paciencia. Entonces, Santiago escribe a creyentes que enfrentan persecución y enfrentan dificultades. En lugar de prometer una liberación inmediata, les enseña que las pruebas, vistas desde la perspectiva de Dios, produce crecimiento espiritual. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Es muy importante crecer espiritualmente. La palabra prueba describe un examen que revela la autenticidad de la fe, como el fuego que refina el oro. Las pruebas
no crean la fe. Las pruebas la purifican y la fortalecen. Quiero repetir, las pruebas no crean la fe. Las pruebas que hacen, la purifican y la ¿qué? La fortalecen. Necesitamos una fe fortalecida, una fe capaz de esperar, una fe que nos permite creer sin ver todavía ese proceso. Entonces Santiago, el escritor de esta palabra, ¿sí? Afirma que la prueba produce paciencia. Dios da un propósito a cada proceso. Ninguna espera ni sufrimiento son inútiles. Todo sirve. Todo sirve. Y de hecho Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todo ayuda a bien. No importa la circunstancia por la que estamos pasando. A veces las cosas no salen como queremos. Pero si tú le dices, Señor, yo sé que tú tienes un propósito a través de esto. Amén. Entonces los sufrimientos no son inútiles. La paciencia bíblica no es resignación, sino permanecer firmes, permanecer obedeciendo y confiando en Dios mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. Hay que permanecer ¿qué? Firmes. Y no como un amigo que me decía, hay que estar firmes como la gelatina. No, firmes, ¿sí? Firmes como el hierro, ¿sí? Firmes, ¿sí? Entonces este mismo principio aparece en todas las escrituras. Israel fue preparado en el desierto antes de entrar a Canaán. Imagínense, 40 años en el desierto. Abraham recibió la promesa después de esperar con paciencia. En ambos casos vemos el mismo patrón. El patrón es promesa, proceso y cumplimiento. Digan conmigo, promesa, proceso y cumplimiento. Promesa, proceso, cumplimiento. Promesa, proceso, cumplimiento. Interioricemos esas palabras. La promesa, lo que Dios dijo, el proceso por lo que estamos pasando y luego el cumplimiento. Entonces vamos a empezar este primer sermón de la serie titulada La Escuela el título de la predicación de hoy, La Escuela de la Fe. Y vamos a estudiarlo a través de 3 verdades para responder la pregunta, ¿por qué Dios tarda en cumplir su promesa? En primer lugar, lo vamos a leer en base a Génesis capítulo 12, 1-3. Toda promesa inicia un proceso. Diga conmigo, toda promesa inicia un proceso. Mire la promesa que el Señor le hizo a Abraham allí en Génesis capítulo 12, 1-3. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Es como si el Señor le hubiera dicho a usted, vete de Venezuela o vete de Colombia. Ninguno de los que estamos aquí realmente estamos aquí porque odiamos nuestro país. Nos tocó venirnos. La verdad que yo estuve en Colombia y yo cuando voy a quedarme una semana se me pega la cobija para venirme. No me quiero regresar porque es que no hay como estar en el país. Y siempre el sueño, yo creo que muchos se mueren esperando volver a su tierra. No hay como estar en su país, ¿verdad? Amén. Y Abraham, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tus parientes, ¿sí? De la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y mire la promesa que le hace. Yo haré de ti una gran nación. Wow. Yo haré de ti una gran nación. E imagínense lo que es una nación. Es un país con mucha gente, con gobernantes, con riqueza, con ejército, con extensión de tierras. Digo, haré de ti una gran nación. Y dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Un desconocido que nadie conoce. ¿Y quién es Abraham hoy? Exactamente. Por eso cuando nosotros oramos, para diferenciarnos de los otros dioses, oramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque ese es el Dios verdadero. Al Dios que le cumplió su promesa. ¿Sí? Le cumplió la promesa cumplida en Abraham está en Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo es bendición para todo el mundo. Y serás bendición. De su simiente nació Jesús.
¿Y qué hizo? ¿Y cómo salió eso? A través de un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos o 12 tribus. Y de una de esas, de la tribu de Judá, nació el Señor Jesucristo. Entonces la historia de Abraham comienza con la iniciativa de Dios. No fue Abraham quien buscó un proyecto para engrandecer su nombre. Mis hermanos, usted y yo estamos aquí porque Dios tiene un plan con nosotros. Y la persona que está a tu lado, Dios te tiene aquí para cumplir un plan. Dios a través de ti y a través de mí quiere cumplir un propósito. Amén. Gloria a Dios. Y entonces fue Dios quien lo llamó a él. Fue el Dios quien te llamó a ti. Fue Dios quien nos llamó. Y es una promesa que supera toda posibilidad humana. Imagínense, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, pero era idólatra, donde tenía mucha estabilidad, mucha seguridad, pero tenía un problema. Era un país muy idólatra. Sin embargo, el Señor le ordena y le dice que abandone aquello en lo que él dependía y que confiara en su palabra. Confiara en su palabra. Entonces es significativo que Dios no le mostró todo el camino, sino solamente el primer paso. Le dice: vete a la tierra que te mostraré. Le dijo: vete a la tierra que te mostraré. El Señor nos está a nosotros diciendo hoy a través de esto que el Señor nos tiene aquí y nos trajo con un propósito y nos tiene para cosas tan grandes que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Amén. Así obra el Señor. Nuestra fe no descansa en conocer todo el futuro, sino en confiar en aquel que conoce el final desde el principio. Él conoce todo el trayecto. Él tiene nuestros días contados. Es más, si los días están cortos, el Señor te los puede alargar para cumplir su propósito. Entonces las promesas dadas a Abraham parecían imposibles. Una descendencia para un matrimonio estéril. Yo creo que cuando él le dijo eso a Sara, Sara dudó muchísimo y de hecho por ahí se rió en un tiempo. Una nación para un hombre sin hijos. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a tener una nación grande sin hijos? Y una tierra para quien viviría muchos años como extranjero. Imagínese usted, desde el principio Dios dejó claro que el cumplimiento dependería de su fidelidad y no de la capacidad humana. Dependía de la fidelidad de Dios. Diga a la persona que está a tu lado: Dios es fiel. Dígale: tu Dios y mi Dios es muy fiel. Mis hermanos, Dios no es ni hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Amén. Por eso cuando nosotros recibimos una palabra, tenemos que atesorarla, creerla, vivirla. Y así es que se fortalece la fe, porque la canción que cantamos, que al que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Las promesas dadas a Abraham parecían imposibles. Una descendencia entonces para un matrimonio estéril, sin hijos. Desde el principio Dios dejó claro el cumplimiento dependería entonces de esa fidelidad. Entonces aquí aparece el primer principio de esta escuela de la fe. Cada promesa de Dios inicia un proceso de transformación antes de llegar a su cumplimiento. Entonces cada promesa tiene un proceso. Así que cuando usted tiene una promesa de Dios, dice: oh Señor, ok, sé que voy a entrar en un proceso. Fortalece mi fe para creer y dame paciencia para esperar en ti. Quita de mí toda duda. Cuando a mí me llama la atención cuando Jesús llamaba haciendo los milagros. Mire, los milagros de Jesús no se hacían por la fe de Jesús. Los milagros de Jesús se lograban por la fe de la persona y recibir el milagro. Por eso dice que como él creció en Nazaret y pues la gente lo vio jugar con los niñitos allí, jugando y corriendo y ayudándole al papá en la carpintería, y lo veían tal vez cargando agua o no sé qué, y que de repente es que era el milagroso Jesús, Hijo de Dios.
Y dice que cuando él volvió allí a Nazaret no hizo ni un solo milagro por falta de fe. No creían. Yo conozco a sus hermanos, conozco a sus hermanos. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser el Hijo de Dios? Y cuando él se enfrentaba a alguien, el Señor le preguntaba, ¿tú crees? La persona tenía que responder, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Tal vez nosotros debemos aprender a responder como ellos. Señor, sí creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Entonces aquí ese primer principio es importante, es que Dios inicia un proceso. Diga conmigo otra vez, proceso. Entonces, uno de los errores más comunes es pensar que el propósito principal de Dios consiste en entregarnos en no entregarnos lo que prometió. Sin embargo, la Escritura revela que su prioridad es formar personas capaces de administrar correctamente la bendición. El caso de Isaac, que podía nacer en un solo día, pero Abraham necesitó años caminando con Dios para aprender esa dependencia, para aprender humildad y para aprender obediencia. Mientras él estaba allí, obediencia. Amén. Mientras él contaba el tiempo, Dios estaba moldeando su carácter. Entonces lo mismo ocurre con nosotros. Oramos para que Dios cambie nuestras circunstancias mientras Él transforma en ese caminar nuestro corazón. Nuestro corazón. Pedimos bendición, pero Dios prepara el corazón para recibirla. Por eso debemos nosotros considerar, no debemos considerar que el tiempo que estamos en esa espera es perdido. Es tiempo de preparación. Diga conmigo, preparación. Dios forma primero al administrador de esa bendición y luego entrega la bendición. Repito, Dios prepara al administrador. Vamos a ser administradores de una bendición. Y por eso Dios prepara nuestro corazón. Porque recibirla antes de tiempo puede convertirse en orgullo o tal vez un tropiezo. No estar preparados para una bendición es muy peligroso. Es muy peligroso. Y en mi vida yo lo aprendí a través de mis hijos. Yo como humano, un primíparo, un primer papá, 22 años, sin experiencia, ¿sí? Y llega mi primer hijo y le entrego un carro, una belleza de carro, ¿sí? Tuvimos muchos problemas por eso. Pero al segundo sí no, le di un carro, sí, bien malito. Y eso se quejaba mi hijo. Decía, ¿por qué a mi hermano mayor si le diste esto? Y él, no, porque aprendí que hay que saber administrar y luego sí. Entonces lo chocó varias veces, ahora sí tenía para otro bueno. Amén. Porque Dios no se equivoca, nosotros los humanos sí nos equivocamos. Dios no se equivoca. Amén. Dios quiere prepararnos para esa bendición. Entonces, eso ocurre con nosotros. Oramos para que Dios cambie nuestras circunstancias mientras Él transforma primero el corazón. Por eso debemos considerar eso, que el tiempo no es perdido. Muchas veces pensamos que Dios guarda silencio. Lo vemos como, y me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Que yo oro y quiero que como que las oraciones no pasen del techo y uno se desespera porque las cosas no cambian, no pasan. Parece que Dios está en silencio cuando en realidad Él está realizando su obra más profunda. Por eso Jesús dijo que mi Padre no descansa. Mientras nosotros dormimos, Él está trabajando. Cada prueba y cada tiempo en espera nos enseña a depender más de Él. Al final comprendemos que el mayor milagro no fue solo el nacimiento de Isaac en Abraham, sino la transformación en Abraham. Ese fue el mayor milagro. Y ese es el mayor milagro que el Señor espera en nosotros. Es nuestra transformación. Es creer que Dios lo va a hacer. Yo quiero que piense en este momento en esas peticiones que usted tiene en su corazón en este momento. Tal vez usted está orando por su esposo, por su hijo, por su hija, por su trabajo, por una enfermedad. Pasan los días, pasan los años, no pasa nada, pero no descanse en creer. En creer. Tengo el caso de mi madre, que mi madre se convirtió cuando yo tenía 9 años y desde el primer día empezó a orar por su esposo, mi padre, y pasaron 5 años, 10 años, 15 años
Y solamente cuando él murió, cuando ella murió, fue el que él se convirtió. ¿Ah? Ella no alcanzó a verlo con sus ojos, pero su, su deseo de su corazón se cumplió. O el caso, por ejemplo, que ella fue abandonada por sus padres. Ella salió de 12 años con sus hermanos porque su madre tuvo que huir del maltrato de su papá. Y desde que ella conoció, dijo: yo quiero volver a ver a mi papá para hablarle de Cristo. Llevamos como 40 años. Y el día que lo vio, estaba en el hospital en cama de muerte. Ese día le predicó, ese día se convirtió. A los 8 días íbamos a ir a visitarlo, pero ya se había muerto. Dios le cumplió su promesa y su petición. Mis hermanos, tenemos que aprender, como Abraham, a esperar. Entonces, hay una conexión muy importante con la historia de la redención para nosotros. Este principio entonces atraviesa toda la Biblia. El principio de la fe, de la promesa, el proceso y el cumplimiento. José fue preparado mediante la esclavitud y la prisión antes de gobernar Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto, como dije antes. David aprendió a depender en las cuevas antes de ocupar el trono. Imagínense todo lo que tuvo que esperar. Se convirtió en un gran guerrero, en guerrero allí. Todos esos procesos encuentran su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de todos los procesos. Antes de iniciar su ministerio público, vivió largos años en aparente anonimato. Imagínense que de Jesús no se escucha nada desde los 12 años hasta los 30 años. No se sabe nada qué pasó con él. Estaba aparentemente en un anonimato, pero Dios estaba preparando a Jesús para su ministerio público. Y después de estar allí, recorrió un largo camino de rechazo, un largo camino de sufrimiento y sobre todo ese sufrimiento de cruz, hasta que, según Filipenses 2, como dice antes, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces Cristo confirma una verdad eterna. Antes de la exaltación siempre existe un camino de obediencia. Y escuche muy bien esto. Antes de la exaltación existe un camino ¿de qué? De obediencia. Nosotros queremos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a obedecer. Necesitamos obedecer. Necesitamos aprender a obedecer. Mire, la Biblia tiene muchas promesas para la gente obediente. Solo los obedientes la van a recibir. Amén. Así que Jesucristo es un perfecto. Si el Hijo de Dios fue perfeccionado para su misión mediante ese proceso, nosotros tampoco debemos sorprendernos cuando el Padre utilice los procesos para formar en nosotros el carácter. El carácter. Hay mucha gente que dice: no, yo soy así nací, así seré y así soy yo. Mentira del diablo. Nosotros no somos así. El mundo nos formó así, pero nosotros nacimos con el cassette en blanco, como decía mi hermana. Lo que pasa es que lo vamos llenando. Depende de lo que llenemos ese cassette de grabaciones, así se va formando el carácter. Hay que borrar ese cassette y convertir esa información mala en una información nueva que transforme a esa persona en una nueva persona. Amén. Entonces, tal vez aquí muchos, como dije antes, estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Orar por la restauración del hogar, la conversión del hijo, etcétera. La palabra nos recuerda que Dios jamás ha olvidado lo que ha prometido. Mientras nosotros vemos demoras, Él está desarrollando humildad, Él está desarrollando dependencia, Él está desarrollando en nosotros perseverancia. Amén. Perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En la oración, perseverancia en congregarnos, perseverancia en la lectura de la palabra, perseverancia en creer. La persona que recibirá la promesa no puede ser la misma persona que la pidió originalmente. Repito, la persona que recibe la promesa aquí, después del proceso, no es la misma persona que inició desde el momento en que la pidió. Ese proceso hace que esta persona sea diferente acá. Eso es lo que el Señor busca. Amén. Un maestro que sabe música no entrega un violín de gran valor a un estudiante que apenas comienza.
Primero forma al músico durante años de disciplina y práctica, y solo cuando ha desarrollado la madurez necesaria pone en sus manos el instrumento más valioso. Así también Dios obra con nosotros. Antes de confiar, antes de poner en nosotros cosas de mucho valor, ¿sí?, y grandes bendiciones, Dios forma nuestro corazón para poderlos administrarlos para su gloria. ¿Sí? Las bendiciones son para administrarlos, ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para nuestra vanidad. Amén. Si Dios nos va a dar riquezas y lo que usted está pensando es de la que la pidió, es que así voy a viajar, es que así voy a comprar carro, es que voy a comprar casa, empieza a pensar en usted, ahí empezamos mal. Pero Dios quiere que usted, cuando reciba la bendición, ya está pensando, no es que yo voy a donar para estas obras benéficas, voy a fundar un jardín infantil para cuidar niños, o voy a apoyar con esto. Estás pensando en cosas del reino, ¿sí? Entonces Dios, que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Si esa mentalidad ya ha cambiado en tu corazón, de verdad estamos listos. Amén, estamos listos. Vamos a terminar entonces este punto con esta frase. La promesa inicia el proceso. El proceso forma al hombre que recibirá la promesa. Con esta frase resumimos esta primera parte. La promesa inicia el proceso. Dios prepara primero el carácter y después entrega la bendición. Sus promesas siempre llegan acompañadas de la madurez necesaria para administrarla fielmente. En segundo lugar, la espera revela el carácter que Dios está formando. Dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto. Mire que ahí el Señor está, ya pasaron los 40 años, ya están en la tierra prometida, ya pasaron todo el proceso, ya esa nación que salió de Egipto ya es diferente, ya es otra generación. Pero Dios le dice, acuérdate, no te olvides, ¿sí?, de todo ese camino, de esos 40 años por el desierto de la vida por el que pasamos nosotros, con el fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Mire, cuando nosotros recibamos la bendición, no podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. El Señor nos dice, acuérdate. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos aquí, ya hemos recibido algunas de las bendiciones de Dios? Amén. Entonces, acordémonos cuando no la teníamos. Acordémonos de ese momento y recordémonos, wow, si Dios me sacó de esa situación, me va a sacar de esta otra. Si Dios me dio esa promesa, me va a cumplir esta. Amén. A mí me pasa muchas veces cuando entro en situaciones de dificultad, lo primero que el Señor me trae a la mente es las otras victorias. Y ahí me tengo que parar otra vez. Sí, tengo que creer. El Señor me ha sido fiel antes, me va a ser fiel conmigo ahora también. Porque es que de verdad las presiones del mundo, tenemos que ser honestos, en esta carne nos hacen dudar constantemente. Estamos en esto, y mientras estemos en esta carne, pues vamos a vivir momentos de mucha incertidumbre, de como que las cosas no se van a dar, como que todo está perdido. Pero no es así. Así no es con el Señor. Amén. Entonces, dice ahí, entonces después de estudiar el llamado de Abraham, Dios dirige nuestra mirada hacia Israel en el desierto. Aunque parecían historias diferentes, ambas se rigen por el mismo principio. Dios siempre prepara antes de entregar. Entonces, el trayecto desde Egipto hasta Canaán, como dije antes, podría recorrerse en poco tiempo, pero Dios permitió que Israel permaneciera 40 años en el desierto. No fue porque hubiera olvidado sus promesas, sino porque estaba formando el pueblo para prepararlos para vivirla. Imagínense un pueblo acostumbrado por 400 años a la esclavitud, por 400 años a las quejas y a todo esto. Imagínense que de la noche a la mañana recibieran eso
Y en el desierto, ustedes cuando leen la historia de Israel en el desierto, ¿cuántas veces el Señor, lleno de ira, quiso destruirlos y Moisés tuvo que interceder? Ten paciencia con ellos, por favor. Así fue. Dios tiene que tener muchas veces paciencia con nosotros, que somos exigentes y no estamos dispuestos a pagar el precio del tiempo y la paciencia. Cuando el Señor dice que los llevó para humillarlos, dice ahí, y probarlo, no significa que Él necesitaría descubrir lo que había en sus corazones. Dios ya lo sabía. Dios ya lo conocía. La prueba tenía como propósito que ellos mismos reconocieran su condición espiritual y aprendieran a depender completamente del Señor. Mis hermanos, aquí hay un punto muy importante para nosotros, y es tener que reconocer que nosotros necesitamos cambiar. Tenemos que reconocer que necesitamos mucho de Dios. Y mira, hay gente muy estudiosa de la Biblia y nunca dejan de aprender. Nunca dejaremos de aprender, porque necesitamos todos los días pulir nuestro carácter. Entonces el desierto actuó como un espejo, sacó a la luz la incredulidad, la impaciencia y dependencia que aún conservaban de Egipto. Entonces así comprendemos que los procesos de Dios no solo cambian nuestras circunstancias, también transforman nuestro corazón. Los procesos de Dios transforman, diga a la persona que está a tu lado, los procesos de Dios transforman tu corazón. Existe una gran diferencia entre salir de la esclavitud y aprender a vivir como verdaderamente libres. Hay una gran diferencia. Hay que vivir como libres. Diga a la persona que está a su lado, tenemos que aprender a vivir como gente libre, no como esclavos del pecado. Israel salió de Egipto en una noche, pero su manera de pensar tardó años en cambiar. Cada dificultad reveló que aún deberían ser transformados. Murmuraron por la falta de agua, murmuraron por la falta de alimento, y cuando Moisés tardó en descender del monte que estuvo allí, tardaron. Cuando él regresó, habían hecho un becerro de oro. Ya Moisés no va a regresar, el Dios que nos prometió no existe, y empezaron a volver a la esclavitud. Imagínense lo que había en su corazón. ¿Sí? No había la paciencia y decidieron creer en hacerse un becerro de oro. Llegó Moisés, vio eso, traía los 10 mandamientos, las tablas escritas con el dedo de Dios, y los tiró al piso, las quebró. ¿Sí? De la frustración, de ese carácter. Tuvo que el Señor volverle a hacer otra vez las tablas. Eso sucedió entonces con Abraham. Durante 25 años Dios eliminó toda confianza en las fuerzas humanas hasta demostrar que Isaac sería fruto únicamente de su poder. Y cuando nació el hijo de la promesa, toda la gloria le perteneció a Dios. Imagínense la edad que tenía Sara, como de 90 años, tener un hijo. Dios permite procesos donde solo su poder puede obrar. Es allí donde aprendemos a conocerlo como nuestro proveedor. Todo lo posible lo podemos hacer nosotros, lo imposible lo hace Dios. Y para lo posible no se necesita fe, para lo imposible sí se necesita fe. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es una certeza. Entonces hay aspectos de su carácter que solamente nosotros descubrimos a través de los desiertos. Toda la escritura confirma este mismo patrón. José aprendió integridad en la prisión antes de gobernar Egipto. David desarrolló confianza en Dios mientras huía de Saúl antes de ocupar el trono. Daniel permaneció fiel en Babilonia antes de influir sobre reyes. Los discípulos fueron corregidos y formados por Cristo antes de recibir el poder del Espíritu Santo. El cumplimiento perfecto se encuentra nuevamente en Jesucristo, cuando allá en Hebreos 5:8 declara: aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Aunque era hijo. Esto no significa que Cristo fuera desobediente, sino que su obediencia perfecta fue manifestada plenamente en medio del sufrimiento. Allí es donde nosotros realmente
somos probados. Y nosotros, yo ilustro siempre el camino de la bendición como una escalera, ¿sí? Y por eso hablamos de la escuela de la fe. Y cuando usted se gradúa de médico, pues tiene que ir subiendo los grados. Y no sé si en su país es como en mi país, y cuando uno no pasaba la materia, perdía el año. Imagínese, pasó todas las materias y perdió 2 o 3. Yo conozco una persona que, no le voy a decir el nombre, que perdió el año porque perdió costura. La costura. Le hicieron perder todo el año porque perdió costura, imagínense. Entonces, si nosotros en esa escalera de la fe no sabemos manejar el proceso, perdimos el año. Tenemos que repetir, tenemos que volver a empezar. Entonces, cada peldaño de fe hay que empezar a creer por lo pequeño para estar preparado en lo grande. Amén. Esto no significa entonces allí que Jesús fuera desobediente. Él esperó. Así también ocurre con nosotros. Las pruebas no crean un nuevo creyente, revelan el creyente que realmente somos. ¿Quiénes somos realmente nosotros? Entonces, el propósito final de Dios no consiste únicamente en llevarnos al cielo, sino conformarnos o formarnos cada vez a la imagen de su Hijo. Mire, mis hermanos, nosotros aquí en la tierra, esto es como un boot camp, como cuando llevan a un sitio de entrenamiento forzoso, ¿sí? Es como un boot camp, porque nosotros, dice la Biblia que nosotros vamos a gobernar con Cristo, ¿sí? Y nosotros, usted y yo, vamos a ser alcaldes, gobernadores, concejales en el milenio con Cristo. Pero para llegar a ese nivel, en ese tiempo, nosotros en este tiempo antes del milenio estamos siendo formados para ser excelentes en ese momento de gloria, de gobernar con Cristo, ¿sí? No debemos ganar la salvación, como dicen en México, pasar de panzazo al otro lado, ¿sí? Sino realmente pasar con dignidad y con preparación al otro lado. Amén. Entonces, tal vez usted y yo estamos atravesando por un largo desierto. Quizá llevamos meses buscando trabajo, años orando por un hijo, luchando por la restauración del matrimonio. Y es posible que el ministerio no avance como esperaba. Y la pregunta constante es, ¿qué está haciendo Dios para eso? Con ustedes, con nosotros. La respuesta realmente puede sorprendernos. Tal vez Dios está realizando una obra mucho más importante que resolver el problema inmediato. Está formando un carácter que permanecerá por toda la eternidad. Mis hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, es un carácter que permanecerá, ¿por qué? Por toda la eternidad. Estamos siendo preparados para la eternidad. Amén. Para la eternidad. Los problemas son temporales, pero el carácter permanece. Una respuesta rápida puede aliviar el dolor de hoy, pero un corazón transformado sostendrá toda una vida de bendición. Un carácter transformado va a sostener toda una vida de bendición. Por eso conviene que nos preguntemos, ¿qué quiere enseñarnos Dios durante esta temporada? ¿Estoy permitiendo que este proceso me acerque más a Cristo o solamente estoy esperando que termine? Que la oración de nosotros sea entender el proceso. Que la oración de nosotros sea entender que Dios está preparando nuestro carácter. Entonces, el objetivo del desierto nunca fue simplemente salir de él. El propósito del desierto fue salir diferente. El propósito del desierto fue salir diferente, no salir simplemente de él. Para fabricar una espada de alta calidad, el acero debe pasar repetidamente por el fuego y el martillo. Ese proceso no destruye el metal, lo fortalece para cuando sea utilizado en las batallas sea fuerte y resistente. Así también obra nuestro Padre Celestial. Las pruebas no buscan quebrarnos, sino desarrollar una fe firme que permanezca cuando lleguen las luchas más difíciles de la vida. Mis hermanos, estamos tal vez en una temporada de mucha paz, de mucha calma, pero estemos listos porque van a llegar momentos de tempestad.
Van a llegar momentos de tempestad y mientras estamos aquí en este cuerpo de muerte, hay momentos de tempestad. Son momentos bastante difíciles y no quiero ni acordarme ni mencionarlos porque realmente nos puede poner nerviosos, pero la verdad es que van a llegar momentos difíciles. Pero lo importante es estar preparados para ese momento. Amén. Porque de ahí vamos a salir en victoria. Terminemos con esta frase. El desierto no revela, así me lo pones allí. El desierto no revela el abandono de Dios. Revela su obra silenciosa en nuestro corazón. Amén. Con esa frase encerramos todo lo que vimos en este segundo punto. Así que cuando Dios permite una temporada de espera, está formando un carácter más semejante a Cristo y preparando nuestra vida para administrar fielmente sus bendiciones. Y por último, vamos a ver este punto. La paciencia es la evidencia de una fe que obedece. La paciencia es la evidencia de una fe que obedece. Tenemos que ser obedientes. ¿Qué dice Hebreos 6:15? Mire cómo lo ilustra el autor de Hebreos. Ya muchos años después, 3000 años después de la existencia de Abraham, escribe: y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. El padre de la fe. Porque por su fe y por su espera nació Jesucristo. Y la bendición que el Señor prometió, Él se dio. Mis hermanos, necesitamos mucha fe. Amén. Este versículo, una sola frase, el autor de Hebreos resume aproximadamente entonces esos 25 años de la vida de Abraham, esperando con suma paciencia. Lo que para nosotros ocupa unos segundos de lectura, imagínense cuánto nos demoramos nosotros en leer eso. Unos segundos. Representa para Abraham un proceso de 25 años. 25 años. La paciencia bíblica no es una actitud pasiva ni resignada, es una perseverancia activa que continúa obedeciendo mientras espera el cumplimiento de la promesa. Abraham no pasó 25 años inmóvil, caminó con Dios, edificó altares, adoró, aprendió de sus errores y fue transformado por el Señor. En ese proceso él siguió perseverando y dando. Y yo quiero retarlos a ustedes esta tarde, y también es un reto para mí. Tenemos que seguir luchando. No podemos vencernos ni dejarnos vencer. Hay una situación que estamos enfrentando de paciencia y de petición. No nos rindamos, el Señor va a responder. Y quiero que le diga a la persona que está a su lado: aunque no lo veas, el Señor te va a responder. Entonces aquí descubrimos un principio esencial. La espera no solo prepara la promesa, prepara el corazón de quien lo recibirá. Amén. Dios no mide el tiempo únicamente por los años transcurridos, sino por la transformación que produce en sus hijos. Vivimos entonces nosotros en una sociedad que valora la rapidez y esperamos que Dios responda de inmediato. O sea, estamos en la época del fast food. Todo tiene que ser rápido. Ahorita salimos nosotros y no hay tiempo de cocinar y esperar 3 horas para que quede el almuerzo. Rápido vamos, pasamos por la ventanilla, pedimos la orden y en 2 minutos ya está la comida, listo. Estamos en una época del fast food, estamos en la época de la velocidad. Estamos en la época en que tú mandas un mensaje por WhatsApp y ya tienes respuesta. Antes no era así. Pero nos estamos como amoldando y exigiendo que Dios se modernice. Señor, modernízate. Responde así como nosotros ahora. ¿Sí? No, el Señor no cambia, es el mismo. Amén. Es el mismo. La paciencia es una evidencia de una fe madura. Cualquiera puede creer cuando todo marcha bien. Porque, mis hermanos, para lo que se ve no necesita fe. Para lo que tú puedes hacer, pero para lo que no se ve, como dije antes, necesita fe. Hay que seguir creyendo cuando la respuesta aún no llega. La fe madura aprende a adorar antes del milagro y a perseverar en medio de la dificultad. Así ocurrió con Abraham. No fue un hombre perfecto, pero siempre regresó a Dios. Siempre tenemos que regresar a Dios. Cuando los discípulos
la gente, el Señor le daba, los retaba con lo que tenían que hacer para ser sus discípulos. Entonces ellos decían, muchos, que seguían como 500 personas, y decían, no, duras son tus palabras, difíciles de seguir. Y empezaron a dar la vuelta y a caminar. Se fueron yendo uno tras otro. Y cuando al fin quedaron 12. ¿Y ustedes también se van a ir? Así como ellos. Y Pedro respondió, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, y yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, les pegábamos, los disciplinábamos, y sabe, los niños no salen corriendo, sino que regresan a uno que lo está castigando. Se vienen y se paran a sus pies y se agarran y lloran. Los acaba de castigar y llegan aquí y se abrazan. Mis hermanos, ¿a dónde pueden ir un niño si solamente tiene a sus padres? ¿A dónde podemos ir nosotros si tenemos a un Dios? ¿A quién iremos? Es al Señor. ¿Ven? Cuando llegó el momento de ofrecer a Isaac en el monte de Moriah, Abraham ya no era el mismo hombre que salió de Ur. Imagínense, le promete tener un hijo. El hijo llega, está grande, casi como dice que como de 30 años, y luego el Señor le dice que se lo entregue como una prueba de fe al único. Y Abraham, ¿qué hace? Va y se prepara el altar, lo ata a su hijo y le dice, y cuando ya va a sacrificarlo, el Señor dice, detente, le aparece el ángel. Ahora veo veo tu corazón. Imagínense ese nivel de fe. Moriah no creó esa fe, simplemente reveló la obra de Dios. Que Dios había formado en Abraham en ese proceso. Imagínense, esperar 25 años y tener la fe de creer a ese Dios que le está diciendo que se lo entregue. Tremendo. Entonces la paciencia no consiste solamente en esperar que Dios haga algo por nosotros, sino en permitir que Él haga algo en nosotros mientras esperamos. El apóstol Pablo presenta este mismo principio en Romanos 5 cuando afirma que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Dios utiliza incluso el sufrimiento para formar personas semejantes a Cristo. Es que el estándar que nos dejó Dios para nosotros, que llegar a la estatura de Jesucristo, es un estándar bastante alto de obediencia, de dependencia, de comunión, de intimidad, de oración, de esperar, de sufrir. Y termina Jesús diciendo, ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes hagan. ¿Será que estaremos dispuestos a morir por otro? Tremendo, ¿verdad? Son retos tremendos. Nuestro mayor ejemplo vuelve a ser Jesucristo. Durante todo su sufrimiento vivió sometido al tiempo del Padre. En repetidas ocasiones declaró, mi hora todavía no ha llegado. Cuando lo amenazaban el primer año que lo iban a matar, dijo, mi hora no ha llegado. El segundo año lo iban a matar, mi hora no ha llegado. Y cuando el tercer año lo iban a matar, ya es mi hora. Y dice que orando, viendo lo que le iba a pasar, dice que gruesas gotas de sudor como gotas de sangre caían ahí. Dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir, clavos, atravesar sus manos, sí, espinas, clavarse en su frente, clavos, atravesar sin anestesia. A mí me sorprende hoy que las mujeres pueden tener hijos con anestesia. ¿Sí? En mi época eso ni soñarlo. La mujer tenía que sufrir su parto. Y a Jesucristo no le pusieron anestesia. Así directamente, sin anestesia, le metieron esos clavos. Imagínense el dolor, la tensión, el sufrimiento allí, los golpes. Le arrancaron las barbas, le escupieron en su rostro y le atravesaron una
espada, con una lanza a su costado. Qué humillación tan difícil. Él sabía, y él sabía que lo iba a pasar. Pero gracias a esa obediencia, ¿cuál fue el resultado? Nuestra salvación. El Señor llevó ese proceso, ¿sí? Imagínense que ya hubo un momento en que tuvo la oportunidad de no pasar ese proceso, cuando el diablo se le aparece y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, no necesitas pasar por ese proceso, yo te lo voy a regalar, le dice el diablo, así vas a ser grande. Y él dijo: no, tienes que adorar a Dios. El Señor pudo haberse saltado ese proceso, pero Él vivió ese proceso. Y hoy el Señor nos está enseñando a nosotros a vivir nuestro proceso. Tenemos que empezar a vivir ese proceso, amén, para alcanzar las bendiciones. Son años de espera, de petición delante del Señor. Tal vez comenzando a pensar que Dios olvidó su promesa, o que la respuesta aún no llegará. Pero la fidelidad de Dios no depende del paso del tiempo, depende de su naturaleza, porque Él es un Dios que nunca cambia. Amén. Es posible que hoy el Señor no esté retrasando la bendición, sino fortaleciendo la fe de lo que Él recibirá. Las bendiciones obtenidas fuera de tiempo pueden convertirse en una carga, mientras que las recibidas en su tiempo siempre llegan acompañadas de la gracia necesaria para administrarla. ¿Ven? Vamos a terminar con esta frase. Por eso terminamos. La paciencia convierte la espera en el taller donde Dios madura nuestra fe. Con esta frase resumimos este punto. Entonces, esperar en Dios no significa permanecer inmóviles, sino seguir obedeciendo mientras Él perfecciona nuestro carácter y nos prepara para el cumplimiento de sus promesas. Entonces, hasta aquí entonces hemos visto que toda promesa inicia un proceso, que la espera forma el carácter y que la paciencia sostiene la fe perseverante. Sin embargo, la historia de Abraham aún guarda la lección más profunda. Cuando finalmente nació Isaac, parecía que todas las pruebas habían terminado, pero Dios preparó el examen más difícil de su vida. ¿Sí? Más difícil era esperar, paciencia. Y la pregunta sería: ¿por qué Dios pidió precisamente aquello que Él mismo había prometido cuando le pidió a Isaac como sacrificio? La respuesta entonces la encontraremos en el siguiente mensaje de esta serie, cuando lo veamos la próxima semana. La prueba suprema de la fe, cuando Dios pide lo que más amas. Así que vamos a la segunda parte. Cuando Dios te pida lo que más amas, es la prueba suprema. Amén. Aquí podemos entonces llevarnos de esta enseñanza de hoy 4 principios como conclusión. Que toda promesa inicia un proceso de transformación. Cuando Dios habla, comienza una obra profunda en nuestro interior. Y en segundo lugar, la espera revela y forma nuestro corazón. Los tiempos de aparente silencio no significan abandono. Dios utiliza la espera para desarrollar humildad, dependencia, obediencia y una confianza que descansa en su fidelidad. Tercero, la paciencia demuestra una fe madura. Esperar en Dios no es permanecer inmóviles, es seguir obedeciendo, sirviendo y adorando mientras el Señor completa su obra en nosotros. Y por último, Cristo es nuestro modelo perfecto. Él es nuestro estándar para imitar. Jesús vivió completamente sometido al tiempo del Padre. Su obediencia hasta la cruz nos enseña que el camino hacia la gloria siempre pasa por la confianza absoluta en la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, para repasar, vamos a repetir estas frases antifonales. Yo digo la primera parte, ustedes repiten la segunda. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Por eso hacemos este ejercicio antifonal. No es para rellenar el espacio, sino para sembrar en nosotros palabra. Yo digo: los que esperan en el Señor ¿y eso dónde está? Está en Isaías 40:31.
Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese versículo es tremendo, uno de los clásicos de la Biblia, para que los tengan ahí. Segundo, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que había prometido. ¿Dónde lo vemos? Está en Hebreos 6:15. Otra frase, la prueba de nuestra fe eso lo vemos en el versículo 3 y 4 de Santiago 1, produce paciencia y la paciencia tiene su obra completa. Y por último, fiel es el que lo prometió. Y también Él lo prometió y Él lo va a hacer. ¿Dónde está eso? En 1 Tesalonicenses 5:24. Vamos a ponernos de pie y vamos a reflexionar en lo que el Señor nos ha enseñado el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cierra tus ojos allí, conéctate con el Señor. Permite que esta palabra que hoy ha sido enseñada empiece a producir el efecto. Señor, te doy gracias. Habla el corazón de cada persona en este instante. Señor, hoy tú nos has hablado acerca de la escuela de la fe. Queremos salir de aquí, Señor, convencidos de que tenemos que creer en ti, obedecer y tener paciencia. Y tal vez hoy tú te identificas con Abraham. Dios habló hoy a tu vida hace mucho tiempo, pero todavía no ves aquello que esperas. Tal vez has orado, has llorado y en algunos momentos has sentido que el cielo guarda silencio. Sin embargo, hoy el Señor te recuerda que su silencio nunca significa su ausencia. Mientras tú allí esperas una respuesta, Él continúa formando un corazón capaz de sostener la bendición que ha preparado para ti. O tal vez tu mayor lucha ya no es la falta de una respuesta, sino el cansancio de seguir esperando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Recuerda que ningún día ha sido inútil delante de Dios. Cada oración, cada acto de obediencia, cada lágrima, cada paso de fe ha sido utilizado por el Señor para formar y fortalecer tu carácter. Lo que hoy parece una demora puede ser la preparación más importante de tu vida espiritual. Y quizás hoy comprendes que la mayor promesa que Dios nos ha dado no es únicamente una bendición terrenal, y eso está bien. La mayor promesa es Jesucristo mismo. En Él encontramos perdón, en Él encontramos vida eterna y la certeza de que Dios siempre cumple su palabra. Si permanecemos unidos a Cristo, podremos caminar con paz cuando todavía no entendamos el proceso, porque sabemos que el Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Y esta enseñanza ha hablado a tu corazón y hoy deseas volver a confiar plenamente en Él mientras esperas el cumplimiento de sus promesas, te invito a repetir conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he permitido que la desesperación ocupe el lugar de la fe. Perdóname por querer que tu voluntad se acomode a mi calendario y no aprender a descansar en tus tiempos perfectos. Hoy decido confiar nuevamente en ti. Repita conmigo: hoy decido confiar nuevamente en ti. Repite esta frase con todo su corazón. Esta palabra es importantísima en esta oración. Hoy decido confiar nuevamente en ti. Forma mi carácter, fortalece mi obediencia y enséñame a perseverar cuando todavía no vea el cumplimiento de aquello que me has prometido. Haz de mí una persona más parecida a Cristo. Repitamos: haz de mí una persona más parecida a Cristo. Que mi confianza no dependa de las circunstancias, sino de tu fidelidad. Gracias porque nunca abandonas la obra que comienzas.
y porque todas sus promesas encuentran tu cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Amén. Sí, Señor, gracias. Den un aplauso al Señor. Canto. Vamos a sembrar esta palabra el día de hoy. Aquí estás. Sí, Señor. Debemos mover. Amén. Te adoraré. Sí, Señor, te adoramos. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, Señor. Obrando en Tú estás obrando en mí hoy. Por eso te adoramos. adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Adórale. Te adoraré. Te adoraré. Te llamamos. Milagroso, Abres camino, cumples promesas. luz en tinieblas, Mi Dios, así eres. Tú eres milagroso, Señor, cumplidor de promesas. abres camino, Gracias por llevarnos en este proceso que transforma nuestro carácter. Porque así eres tú. Aquí estás. sanando mi corazón. Sí, Señor. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás obrando en. Sí, Señor. Te adoraré. Te adoraré. Te llamamos. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples Promesas, luz en tinieblas, mi Dios. así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, Señor, tocando el corazón de cada persona, Señor, en esta tarde. Por eso te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Creemos en ti. No dejaremos de creer en ti. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Sí, Señor, así eres. Y en esta tarde que tú has hablado en nuestro corazón, estamos convencidos de que quieres bendecirnos, de que quieres prosperarnos, que quieres lo mejor para nosotros. Te quieres que cumplamos el propósito para el cual existimos. Ayúdanos a creer, Señor, que aunque no podamos ver, tú estás obrando.
aunque no lo podamos ver. aunque no pueda ver, Escuche muy bien. sobrando, Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Sí, Señor. siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Amén, amén. Repítelo desde lo más profundo de tu corazón. Haz que esta palabra quede sembrada para siempre, porque así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Jesús. Sí, Señor, dígalo, así eres tú. Tú no cambias, tú eres el mismo. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque a través de ella y de los ejemplos de hombres de fe de tu palabra, aprendemos lo que quieres enseñarnos. Que esta palabra que hemos recibido hoy quede sembrada en nuestros corazones y que seamos hombres y mujeres de fe, valientes, perseverantes, obedientes, hasta que se cumpla el tiempo perfecto tuyo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Podemos sentarnos.